si critica, va de frente y no se calla. Daniel Lara Farías. Enemigo de todos. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, gastroenterología, política, para todos esos estómagos revueltos que no hayan cómo sacar tanto parásito que le ha dejado el consumo de politiquería todos estos años. Otorrinolaringología política para seguirle abriendo los oídos a los peores sordos, los que no quieren escuchar. Oftalmología política para seguir poniendo a los ciegos a ver. A los peores ciegos, que son los que se niegan a ver. La odontología política sigue activa para seguirle limando los colmillos a todos esos lobos disfrazados. A los zorros también. Sobre todo a los zorros viejos. Les vamos a limar los colmillos porque lo merecen. Para que no se sigan comiendo, disfrazándose de oveja para comerse a las ovejitas del rebaño. La medicina forense política no se detiene. Porque la vida es así. ¿Cómo se hace? El aserradero politiquero para todas esas caras de tablas obsoletas, desvencijadas y periclitadas que andan por allí, que las vamos a limar, las vamos a lijar, sellar, barnizar, pulir y contraenchapar. Y sobre todo a exponerlas. Para que todos lo vean y digan, ahí va ese caretal. Gracias por estar de vuelta, como todos los días les saluda. En su canal Daniel Lara Farías presenta Fuera de Orden, de lunes a viernes a las 8 de la noche un nuevo estreno, sábados y domingos a las 12 del mediodía, tal día como hoy domingo, estrenamos a las 12 del mediodía. Gracias por suscribirse al canal, si no lo han hecho, vayan, denle ahí el botón de suscribirse, activen las notificaciones para que esté al tanto de todas las novedades que tenemos por acá. Patreon.com/DelaraF es el apoyo que nos permite seguir. Hoy domingo está publicado para todos los suscriptores un capítulo de el libro Fiesta con Piñata, exclusivo para suscriptores. Así que ya los suscriptores pueden leer este domingo, hoy, han podido leerlo ya, un capítulo como regalo especial para todos nuestros suscriptores. Así que es un buen momento para suscribirse. Nuestra página en Facebook, DelaraFTV en Facebook, DelaraFTV en Facebook. Ahí, chavista que llega, chavista que se bloquea. ¡Qué emoción me da! Cuando entran a insultar y a decir barbaridad, yo digo, aquí está, ¡pum! Fuera, maldito. No, es una cosa, mira, ustedes no saben la alegría que me dan los chavistas con su cabeza llena de gorgojo de los frijoles, eso que le manda SAP, la CACLAP, ese poco gorgojo que le están comiendo ustedes a las neuronas. Pero, o sea, cuando yo lo veo diciendo estupideces, yo aquí hay un chavista, ¡pah! Es una diversión para nosotros. Gracias por estar allí haciendo toda esa cantidad de estupideces porque nos permiten seguirlos bloqueando. Daniel Lara Farías, flomero informativo, enemigo de todos, les saluda. Esta semana es una semana muy importante. Lo primero que tengo que decirle, por supuesto no quiero hacer spam, pero como dice la canción, este mundo está miserable que si uno no se alaba no hay quien lo alabe. El día de mañana, faltan apenas horas para que salga a la venta en la plataforma Amazon mi libro Fiesta con Piñata, ajuste de cuentas con la politiquería venezolana. Ese libro va a estar disponible en Amazon tanto en versión física de tapa blanda como en versión Kindle, en versión digital. Por supuesto, en cualquier parte del mundo usted lo podrá adquirir y se le hará llegar a la plataforma Amazon tal como se dispone normalmente. Pero he tenido algunos cuestionamientos con respecto a países donde el sistema Amazon, bueno, en esos países tienen graves problemas. Uno de ellos es Venezuela. Entonces, en Venezuela vamos a tener una alternativa que ya estamos ajustando para que quienes quieran comprar el libro en Venezuela o quien le quiera mandar a alguien el libro y ese alguien está en Venezuela, lo puede hacer, inclusive pagándolo en bolívares, pagándolo en Cele, qué sé yo, PayPal, en cualquiera de estas plataformas. Y por supuesto, se le va a entregar en el sitio donde se le puede mandar a la persona por courier, o la persona lo puede retirar en las oficinas de la empresa que se va a encargar de esto. Entonces eso, por supuesto, todavía lo estamos ajustando y cuando lo ajustemos lo vamos a indicar. Con respecto a Panamá, entiendo que en Panamá tienen un problema ahí, bueno, porque en Panamá todo es un problema, parece, con las compras online. Y ahí también hay un tema que podríamos estar ajustando. Vamos a ver si se logra hacer lo mismo que se va a hacer en Venezuela, si se logra hacer con esta misma empresa en Panamá. Entonces, nada, de eso pendientes con todo eso. Dicho todo esto, tengo que darle la bienvenida a el doctor y joven escritor Neomar Hernández. Bienvenido, doctor. No, ahora ya te puedo decir colega, porque te estás inaugurando como escritor mañana. Faltan horas para
el debut editorial de Daniel Lara Farías, lo cual es una gran noticia y yo sé que va a ser un libro. Yo que soy, aunque tú me eches en menos, ¿no? Y me aminores, ¿no? Yo que soy uno de tus más fanáticos lectores, o sea, yo soy un fanático de casi todo lo que escribe Daniel Lara, casi todo no, porque cuando dice muchas groserías, yo lo pongo en mute. Ay, no vas a poder leer este libro entonces. No voy a poder, no, en este caso la morbosidad, la curiosidad me va a ganar. En todo Entonces, sí caso, lo voy te a digo leer. lo que decía Ali primero en una de sus canciones. La peor mala palabra la dice esta sociedad. Eso es verdad, vale. Eso es verdad. Sin duda. Mira. Entre otras cosas, uno que no es fanático de Ali Primera, pero que hay que decir que dejó una que otra frase muy Esa verdadera, frase muy real. Esa frase es muy buena. Pero bueno, nada, yo te felicito, Daniel. Gracias, Yo estoy muy contento. compañero. Yo estoy contentísimo por Muchas ese gracias. lanzamiento de ese libro. Y yo sé que ese libro yo agarro y me lo leo en 2 días, pero no porque sea cortico. Está sustancioso, pero es que no voy a poder soltarlo. Entonces estoy muy expectante no se angustie, del libro. No se angustie. Tengo que además decir dos cosas. Uno, el libro se va a presentar muy probablemente todavía no está confirmada la fecha ni el lugar, etcétera, etcétera, pero me hicieron un reclamo, ¿no? Y creo que era valedero, ¿no? Me dijeron, debes presentar ese libro en la ciudad de Leipzig. Y debes presentar ese libro allí porque es la ciudad que te da cobijo, es la ciudad donde la escribiste y además de eso es una ciudad donde hay muchísimos venezolanos aún refugiados, viviendo en refugios, etcétera. Y creo que va a ser una muy buena oportunidad para que de alguna manera haya una forma de encontrarse allí con esa gente. Y es tu ciudad. Y es mi ahora, ciudad. ya es tu ciudad. Bellísima esta ciudad. Las cosas hay que decirle, ya la ICB es tu ciudad, Sí, es tu hogar. Sí, y vayan poco, vayan mucho, yo creo que va a ser una experiencia interesante y por supuesto cuando tengamos fecha, lugares, todo eso lo anunciaré. Esto lo estás diciendo porque el acto central, la inauguración central va a ser en la ciudad de Madrid. Va a haber una presentación del libro en Madrid, ¿ok? Y esa presentación que todavía no tiene fecha va a ser en la ciudad de Madrid y me va a hacer el honor de presentar el libro nuestra querida Nitu Pérez Osuna. Y bueno. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, mira Nitu. Bueno, cuando Nitu anda eléctrica. Porque entonces Nitu. Pero, ¿cuándo sale el libro? Pero mándamelo en PDF. ¿Por qué no me lo mandas en PDF primero? Yo tengo que leerlo. Porque Nitu es curiosa y Nitu, si sabe que hay algo que ella puede leer, pero no lo ha leído, entonces le empieza el electroshock a Nitu Pérez Osuna. Se le baja el potasio, le empiezan unos conatos de convulsiones. ¿Pero por qué? Mándamelo, pero ¿por qué no me lo puedes mandar? ¿Qué pierdes? No duerme, o sea, es una cosa que... ¿Qué pierdes mandándolo? Mándamelo ya. Entonces, pero Nitu va a hacerme el honor de presentar el libro en Madrid. De presentarlo en otras ciudades, todavía no lo sé, pero me encantaría hacerlo, sobre todo para encontrarme con tanta gente que quisiera, escucharlo a uno con los relatos de este libro. Pero en todo caso, Neomar, este spam sobre el libro, ya basta. Yo quería, Omar, esta semana se cumplieron 100 años del nacimiento de Carlos Andrés Pérez. Y a mí me parece muy importante que se hagan las cosas, ¿no? De hecho, se hicieron unos homenajes y unas cuestiones, cada quien a su manera. Hubo una comisión centenaria, se hizo hasta un concurso de ensayos sobre Carlos Andrés Pérez. Se hicieron cosas interesantes. Pero, siempre hay un pero. A mí me parece que ha habido una gran falta de honestidad. Porque hay una buena cantidad de gente dándose golpes de pecho por Carlos Andrés Pérez cuando ellos formaron parte de las conjuras contra Carlos Andrés Pérez. Y no hay nadie haciendo un mea culpa. No hay nadie diciendo, mira, no debió haberse hecho eso de esta manera. Y cuando lo dicen, no hacen un mea culpa, dicen, lo hicieron mal. Es decir, ni siquiera dicen, yo participé de una situación. No. Si dicen, no, yo no fui, yo no voté, yo me opuse en privado. Ese tipo de cosas. Entonces ahora todo el mundo es Carlos Andresista. Yo recibí ayer, y yo siempre lo digo, que yo respeto mucho al señor Osvaldo Álvarez Paz.
tengo un respeto y hasta un cariño personal. Y me parece que Osvaldo Álvarez Paz debería, ¿verdad?, explicar cómo él tiene en tan buena consideración a Carlos Andrés Pérez, pero siendo candidato presidencial de COPEI en el año 93, decidió separarse de la campaña y reincorporarse al Congreso solamente para ser quien propusiera la moción de declaración de la falta absoluta de Carlos Andrés Pérez, solamente por un interés electoral. Entonces yo no entiendo, y lo pongo como ejemplo porque es así, cómo entonces se hace en el Zulia, auspiciado por el gobierno regional del Zulia, se hace un homenaje por el centenario de Carlos Andrés Pérez y el orador es Osvaldo Álvarez Paz. Ojo, no estoy diciendo que sea malo que Osvaldo Álvarez Paz haya sido el orador, pero yo no sé si en su discurso él explicó por qué él hizo eso y cómo él formó parte, queriendo o sin querer, de ese linchamiento donde su partido, COPEI, del cual era el abanderado presidencial ese año, bueno, tenía por lo menos, tenían los cañones principales, empezando por el Caldera, que era el fundador de ese partido, él que participó con esa intervención que hizo, Nelson Chiti Larroche, que estaba en la Comisión de Contraloría, Paciano Padrón, otro gran truán, y bueno, y otros muchos más por ahí. Pero en todo caso, Neomar, más allá de esto, yo creo que cuando se habla de falta de honestidad, y disculpa que me haya encadenado, pero cuando se habla de falta de honestidad, yo a lo que me refiero es a que la resaca o el despecho o el peso de conciencia por lo que se le hizo a Carlos Andrés Pérez en su segundo gobierno, la forma como se le sacó, la forma como se le difamó, se le infamó y se le linchó, ha creado un efecto en el cual ahora todo el mundo se dice Carlos Andresista y nadie reconoce ni su participación en el hecho, que ya es grave, ni tampoco las culpas de Carlos Andrés Pérez. Porque Carlos Andrés Pérez es, para mí, el principal responsable de su caída. Entonces, ¿cuáles son para ti esas culpas? O sea, ¿qué tiene Carlos Andrés Pérez de culpable en toda esta situación? Carlos Andrés tiene de culpable el haber sido el gran gestor y yo diría el gran edificador del Estado elefantiásico venezolano. Andrés Pérez es la exacerbación del rentismo petrolero venezolano en su primer gobierno, es el crear un país que por él tener buenas intenciones, quizá, yo no sé si serán regulares o malas, pero intenciones al fin, era un país que podía vivir por encima de sus posibilidades. ¿Qué significa vivir por encima de sus posibilidades? Vivir de una ficción, que es que el nivel de vida de sus ciudadanos no está respaldado con el nivel de trabajo que esos ciudadanos acometen día a día en las calles o en los espacios pues, de trabajo habituales de la sociedad, sino que era una sociedad que, plasmada, por ejemplo, en documentales, te hablaba de lo barato que era ir a Miami, que era como más barato que ir a Margarita, o lo mismo valía. Una sociedad dada al dispendio, una sociedad no previsiva con el futuro, una sociedad apalancada en que tenemos las mujeres más bellas, tenemos el Salto Ángel y también tenemos petróleo. Una sociedad que no pensaba 2 y hasta 3 veces, como hay que pensar las cosas en sociedad, lo que tenía que hacer. Entonces, esa es quizá la gran culpa de Pérez, pero como digo eso, digo lo segundo. Y lo segundo es que Pérez, y te lo decía esta semana en la radio, Daniel, es uno de esos personajes, al igual que Betancourt, que a mí me parecen significativamente importantes porque logran decir, puse la torta y voy a tratar de recomponer el entuerto. De hecho, ese es el leitmotiv de el trabajo extraordinario. A mí me encantó, a ti no te gustó tanto, a mí sí me gustó el documental que hizo Oteiza sobre Pérez y sus 2 famosos intentos. No fue que... A ti no te gustó el de Rómulo fue el que no te gustó. No, el de Rómulo me pareció chimbi. No lo he visto, fíjate que no lo he visto. Yo vi me parece que no dejó nada, pero el de Cap 2 pero el de Pérez para mí me parece extraordinario. El de Cap 2 intentos, desde el punto de vista cinematográfico, el relato, etcétera, me parece bueno. Lo que a mí me parece malo de allí, fue lo que me molestó, y eso no es culpa del cineasta, Oteiza, lo que a mí me molestó es lo que estamos discutiendo, de cómo todos los entrevistados, dígame Teodoro, por Dios, un tipo que fue capaz de decir en la radio, en el programa de radio que él tenía, no me acuerdo de la emisora, bueno, cuando se estaba ya el juicio decidiéndose el juicio, cuando no había salido la sentencia,
Si no hubiese méritos para enjuiciar a Carlos Andrés Pérez, habría que inventárselos, porque ese señor debe salir de la presidencia. Y después entonces sale y dice, no, sin duda alguna, hubo una conjura y tal. Entonces, maldito, tú estabas ahí. Entonces, entrevistar un poco de gente, ¿verdad?, que participó en el linchamiento o que dejó hacer, como el caso de Eduardo Fernández, como el caso de Osvaldo Álvarez Paz, como el caso de otros más. No reconocen, es más, el mismo Arístides Hospedales, que era del ala contraria a Carlos Andrés Pérez dentro del partido, bueno, hizo malabares para no decir la cosa. Entonces, eso fue lo que a mí me molestó. El documental está bueno, pero la argumentación y los testimonios me parecieron una cagada. Pero fíjate cuál es el tema de fondo. El tema de fondo es ese cortocircuito que hay entre los personajes que ahora dicen que, bueno, Pérez, qué lástima lo que le pasó. Pérez fue injustamente pues puesto en la palestra pública en aquel principio de la década de los 90. Fue malamente y malsanamente enjuiciado, fue malamente y malsanamente condenado, cumplió una prisión pues que desde el punto de vista incluso hasta de lo humano no parecía tener lugar, ¿no? Una persona de tan avanzada edad y tal. Pero yo creo que el sentimiento que hay con respecto a lo que ocurrió y lo que viene después, que es lo que estamos viviendo, la palabra que lo describe es guayabo, Daniel. Hay un gran guayabo. Y hay un guayabo porque quizá los que participaron de aquello, y eso va desde el ámbito político hasta el ámbito mediático, dicen, oye, o no lo entendimos, o lo hicimos mal, o qué pasó aquí, pero el hecho es que el guayabo es cuando tú sientes que pudiste hacerlo distinto, pero entonces te come la ansiedad de que no lo hiciste distinto, sino que lo que hiciste fue lo que hiciste, y eso produjo unas consecuencias, eso produjo unos resultados que eventualmente incluso pueden llevar a peor la situación, en este caso, pues de un país. Eso es personal o lo que sea. Pero entonces estamos hablando de que luego de Pérez, pues viene el puente de Rafael Caldera, y después viene el puente de Caldera hacia Chávez, que es la debacle de Venezuela. Entonces, yo creo que hay un gran guayabo porque desde un punto de vista de la enmienda que pretendía Pérez hacer, que no era perfecta, se pudo llegar a otro final, se pudo hacer otra cosa, se pudo sacar otro resultado de aquello. Y yo creo que hay que hacer, cuando uno está enguayabado, hay que ser también muy realista, porque uno cuando está enguayabado tiende a idealizar las situaciones y a las personas. Uno tiende a pensar que el que te dejó, o la que te dejó, o el que tú dejaste, o a la que tú dejaste, son perfectos o son muy malos. No, esa persona tiene cosas buenas y cosas malas. Y yo siento que ese sentimiento de guayabo de la clase política o de esta gente que está evaluando a Pérez al día de hoy también está pecando por la vía de la idealización, de que Pérez era un santo, de que Pérez lo teníamos que poner en una iglesia. No, Pérez era humano, pero era tan humano que estaba reconociendo el error de la década de los 70 en su segundo gobierno, que no lo hizo de la mejor manera. Mira, hay miles de explicaciones. Yo todavía, por ejemplo, Daniel, al día de hoy, yo no me como el cuento de que Pérez fracasó, que es lo que se dice. En eso sí no estoy de acuerdo, pero bueno, eso no tiene nada que ver con la puesta en escena del documental. Eso ya tiene que ver con las opiniones de los que allí salen, que no las controla el director. Dos intentos. Allí la opinión generalizada, Daniel, es que Pérez fracasa porque comunicó mal unas medidas. ¿Cómo tú un tema de comunicación va a echar abajo todo un entramado de país? Que había una conspiración, que había un partido político que ni siquiera le arrimó el hombro, que había un establishment en los medios, que no entendió, que había un país como expresión cabalmente entendida, entendiendo primero dentro de ese país a la población, a los votantes, que no querían tragarse el sapo de tener que llevar al país a una situación de honestidad económica, donde la gente tenía que trabajar para producir, donde se acababan las regaladeras, donde se acababan los subsidios. Ese país no dejó de apoyar a Pérez porque el ministro de Comunicaciones dijera las cosas de manera no bonita. O sea, esa explicación para mí es tan chafa, es tan chimba. Bueno, la misma, porque además de eso, cuando dicen que no comunicaron bien, lo atan. Eso lo decían todos en ese documental. Claro, que no se supo explicar el proyecto. Lo unen además de eso, bueno, los medios de comunicación en una campaña, tal, etcétera, y por estas calles y tal, y el cuento. Ojo, que sí hubo una acción concertada de intereses económicos y de sus factores
que tenían tribuna en medios de comunicación y que al tener tribuna en medios de comunicación y tener además, y volvemos al tema que hablábamos antes, el tema que hablábamos en El Fin de Político, si no lo han visto, vayan a ver la conversación que hicimos en El Fin de Político en el canal de Neomar. Que el hecho hoy mucha gente no lo puede comprender porque si tú tienes un mensaje, tú tienes que hacer un statement, como dicen los Estados Unidos, tú tienes que hacer un pronunciamiento. Tú usas tus redes sociales, aunque seas una persona anónima que quieres denunciar un hecho que ha ocurrido o que una situación que hay en determinada zona por las lluvias, etcétera. Tú grabas un video, lo montas en tus redes sociales, eso se viraliza y se convierte la cosa en un suceso. Eso en aquellos tiempos eso no ocurría. Entonces, ¿qué pasa? Que los medios de comunicación tenían el monopolio de la opinión pública, porque prácticamente a través de lo que salía en los medios de comunicación era que se lograba. ¿Tú sabes lo que significa? Es más, te voy a dar un ejemplo de esto que te estoy diciendo. Cuando el diario El Nacional sacó una sección en el año 99, por allí, 2000, creo que fue en el 99, en el cuerpo 7 días. Y esa sección se llamaba Sección de Nuevas Firmas. Y en esa sección ellos buscaban que jóvenes escribieran sobre opinión política, lo que fuese. Y yo recuerdo que yo dije, oye, qué chévere, escribí, yo estaría como en tercer semestre, ¿no?, de la universidad. Y yo recuerdo que yo escribí un artículo y lo mandé y me lo publicaron. Cuando ese artículo salió publicado, y que yo además puse mi nombre, mi apellido y estudiante del tercer semestre de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB, cuando ese artículo, estoy hablando antes del internet, amigos, cuando no existía el internet como una cosa, es una cosa todavía de ciencia ficción, que dicen que hay. Bueno, cuando ese artículo salió, la locura de gente que llamaba a mi papá, para decirle, mira, ese es el hijo tuyo que lo publicaron en el Nacional, o sea, imagínate, un artículo en el Nacional. De que había profesores en la Escuela de Estudios Internacionales que andaban preguntando, ¿quién es ese Daniel Lara Farías que escribió ese artículo? O sea, como de gente, de compañeros de clase, que por cierto, había unos chavistas que anda por ahí todavía en el servicio exterior, Héctor Costán, que fue a decirme que Héctor Costán se graduó de primero en su promoción para nada, porque después se metió a chavista y a la bola de Delcy Rodríguez. Yo recuerdo cómo Héctor Costán fue a decirme, una pregunta, que no teníamos trato. Una pregunta, tú, ¿cómo haces tú para que te publiquen en el Nacional? Porque entonces yo empecé a mandar artículos con regularidad y cada 2 semanas salía un artículo mío. Y se me quedaron guardados allá en Venezuela. Y ¿cómo haces tú para que siempre te estén publicando en el Nacional? Le digo, bueno, nada, yo escribo y lo mando. Y ellos deciden si lo publican o no. Y lo terminan publicando. Entonces, eso, que tú apareciera un artículo en la prensa nacional, ¿tú sabes lo que eso significaba? Una cosa que hoy en día, ¿quién? Hoy en día yo lo leí en Twitter, yo lo vi en TikTok, yo vi su video en YouTube, es otra cuestión. Entonces, en aquel momento, que los principales medios de comunicación en sus páginas de opinión estuvieran mayoritariamente en contra del régimen, que los más connotados editorialistas estuviesen en contra del gobierno, que los más connotados personajes estuvieran en contra del gobierno y que el gobierno no tuviese cómo defenderse con gente que generara opinión, fue una cosa importante, sí lo fue. Pero eso no tomó gobierno. Eso no tumba un gobierno. O sea, tú tenías a un tipo como Cotepa Delgado y a su hijo Igor Delgado Senior, que eran connotados comunistas los dos, en contra de Carlos Andrés, eso era plomo. Pero tenías a un Alfredo Peña como director del Diario Nacional, eso era plomo. Tenías a Teodoro Pekov, eso era plomo. Tenías a Ular Pietri. Tenías a la gran mayoría de los jefes de partidos tenían una columna en la prensa, y eso era plomo. Y en la prensa regional no te quiero yo ni contar. Pero salvo algunas personas como Juan Liscano, que formó también en determinado momento parte de los notables, que era un poquito más sensato y que la izquierda lo detestaba, porque Juan Liscano, en medio de la guerra de guerrillas, de frente contra la aventura guerrillera, con su nombre y su apellido en la prensa, con todo lo que eso significaba, no había una persona que pudiese
escribir para responderle defendiendo a Carlos Andrés Pérez o al gobierno o a la democracia a un José Ignacio Cabruja. No lo había. No lo había, es la verdad. Es que para responderle a Cabruja había que tener también, ¿no? Había que tener talento y había que tener además solidez de argumento. Fíjate tú que hay una persona, una persona que creo que fue la única persona que fue capaz, sin ser alta dirigente del partido y tal, sino colaboradora del gobierno, porque ella trabajó en el gobierno, que a nombre de un comité de la clase media, me acuerdo, de la sociedad civil, no me acuerdo cómo se llamaba el asunto, se presentó y hizo una gira de medios para condenar el juicio contra Carlos Andrés Pérez por el daño que se le iba a hacer a la democracia al sacar a un presidente, pero además de eso, al detener las reformas económicas indispensables para el país. Esa persona es Corina Parisca de Machado, la mamá de María Corina Machado. Ella hizo esa gira de medios. Creo que fue la única persona que hizo algo como eso. Pero eso lamentablemente, los otros esfuerzos no se lograron. Y sí creo yo, Neomar, ya para ir concluyendo, yo sí creo que hubo, y eso se ve en ese documental de Cap 2 Intentos, que hubo, con la sola salvedad de Miguel Rodríguez, que tiene una vocación pedagógica para hacer las explicaciones, hubo una inmensa arrogancia de esos colaboradores jóvenes de Carlos Andrés Pérez que no hicieron todo el esfuerzo que pudieron hacer para darse a entender. Cuando tú ves a un Moisés Naín diciendo en ese documental, sí, bueno, nosotros queríamos hacer una gran guerra, y la gente no quiso entenderlo. O sea, como si... No, sí, bueno, o sea, pero, una cosa de una arrogancia, como nosotros teníamos la razón y los demás no quisieron. Pero Daniel, dárnosla. pero es que creo que tenían la razón y realmente creo que la mayoría de la población no quiso entender. Pero quisieron ellos explicar. Esa es la pregunta. Tú sabes que yo Fíjate creo que hay muchos testimonios de la época. Ivo Hernández en una entrevista que le hicimos para las pastillas de memoria lo dice. Dice que, oye, que él como reportero, era sumamente difícil en la rueda de prensa con algunos de estos, porque había, oye, una especie de arrogancia. Cuando se le hacían preguntas, decía, mire, pero ¿qué va a pasar con eso? ¿Eso qué es? Entonces había como una cosa ahí, como que tratar a la gente con una pudo haber sido mejor. Entonces cuando tú revisas, y entonces aquí quizá puedas verlo, ¿no? ¿En manos de quién quedó la política comunicacional del gobierno de Carlos Andrés Pérez? De Pastorella. Mira, yo creo, No digo Daniel, más. para ir cerrando. Sí. Bueno, ya Pastorella falleció, ¿no? Además, no se puede Pero defender. mira, sí, exacto. Yo creo que Carlos Andrés Pérez fue el chivo expiatorio de todo lo que los venezolanos querían negar. Los venezolanos querían negar que en Venezuela se había acabado el dinero, que en Venezuela el Estado infinito que se nos prometió con la ilusión de democracia, que era un Estado que era capaz pues de subsanarle las necesidades a todos los venezolanos por igual, de que esos recursos jamás se agotaban, lo cual es una gran mentira, porque hasta en el país más rico del mundo los recursos se agotan, porque los recursos son finitos, los recursos no son una cosa que usted tiene allí y saca y saca y saca y no mete nunca y eso no se acaba, eso no es así. Nos negaron a querer verse ante el espejo, y el espejo de los años 90 era el espejo del coletazo de la década de los 80, la década que además fue muy dura para América Latina porque se habían desatado las grandes crisis de la deuda, donde los países que, por cierto, al igual que Venezuela, pensaron que podían vivir por encima de sus posibilidades, empezaron a decir, bueno, como yo lo que voy a hacer es que tengo que sostener el nivel de vida de mi población, yo voy a tomar prestado, voy a acudir a la banca endeudar y eventualmente, como este país es rico, eso lo pensaron muchos países, no lo pensó solo Venezuela, yo voy a poder pagar esos préstamos, y cada vez eran préstamos más onerosos, cada vez eran préstamos más impagables, bueno, al punto que tenemos con el predecesor de Pérez, con Lucinchi, todo el escándalo además con la renegociación de la deuda, porque bueno, y entonces después la banca internacional me engañó, no, aquí los engañados eran el establishment político y los ciudadanos, creyendo que este país se le podía sacar y nunca echarle un centavo en la alcancía. Este fue el problema. Venezuela en los 90, Daniel, y yo te diría que todavía, por eso yo digo que Venezuela tiene postergada la discusión al menos 30, 35 años. Venezuela se niega a entender que en el país, independientemente de que haya petróleo,
Si usted no trabaja, es como el partido de Gómez, no come. Y si usted no genera sus posibilidades de desarrollo, pues nadie puede venir a dárselas. Esa es la verdad. Nosotros no tenemos nada dado de gratis. No existe almuerzo gratis, como dicen los gringos. Pérez, que era perfecto porque además había sido presidente ya, que era perfecto porque era deco y que era perfecto porque era el epítome de la cara del establishment político venezolano, porque era una persona del establishment, quizá el más establishment que había, el otro que había era Rafael Caldera. Pérez fue el chivo expiatorio perfecto porque dijeron, no, el problema no es el sistema político, el problema no es el sistema económico, el problema no somos nosotros, ni siquiera que no entendemos cómo manejar un país y que un país no se le puede sacar y echarle la alcancía. El problema es Pérez. Sacamos a Pérez y se acabó el problema. Y vino Caldera y fue peor. Y Caldera llega justamente con la promesa de devolver al estado mágico, porque eso, así creo que lo han catalogado algunos autores, a ese estado mágico que es infinito en sus posibilidades, y a los 2 años tiene que montar la agenda Venezuela, porque tenía que empezar a recortar también el tema de los subsidios, el tema de los controles de precios, el tema de todo lo que era ese estado elefantiásico que era insostenible para el... Yo creo, volviendo a lo del guayabo, que ese guayabo es colectivo. Ese es un guayabo que, independientemente de que lo vemos nosotros en estos opinadores, líderes políticos, que hoy evalúan, algunos escurriendo el bulto, haciéndose los locos, tal, con Pérez, ese guayabo es de una sociedad que no comprende que aquí los tiempos cambiaron. Aquí hay gente que hoy, Daniel, hoy, siendo líder político y siendo ciudadano, todavía cree que Venezuela es rica. Y hay que empezar por allí. Venezuela, si los ciudadanos la hacen rica, si no lo hacen rica a través del trabajo, Venezuela tiene petróleo y no más. Y vaya que tenemos una demostración de ser el principal país en términos de reservas petroleras, y miren cómo está nuestra economía y cómo ha estado los últimos 7, 8 años con lo que fue el coletazo de los últimos días de Chávez y lo que quedó con Maduro. Entonces, eso es para la reflexión. Sí, porque lamentablemente tenemos una concepción equivocada de riqueza, una concepción equivocada de propiedad y una concepción equivocada de ciudadanía, donde por herencia hispana, que a su vez por herencia, esto es, bueno, hablar de esto sería empezar otro programa, pero esa herencia hispana que reivindica Bolívar en su famoso decreto de 1827, donde le reserva al Estado las minas y todos los productos en el subsuelo, eso viene de las 7 partidas de Alfonso el Sabio. No sé cuántas partidas eran 7, eran 12, no me acuerdo. Pero allí estaba, se consagra ese derecho hispánico sobre los recursos minerales y la propiedad del subsuelo. Pero eso viene siendo herencia del paso de los árabes por la península ibérica. O sea, ese concepto también está allá. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto, en España no hay petróleo, en Venezuela sí. Y entonces cuando tú ves que la propiedad del petróleo en estos países árabes, y ves la propiedad del petróleo en Venezuela, y ves en el medio a Bolívar, y ves en el medio a Alfonso el Sabio, ahora empiezas a entender algunas cosas. Y lo que terminas comprendiendo es que nosotros no sabemos, nosotros pensamos que que el Estado tiene privilegios por encima de los ciudadanos en cuanto a propiedad, y que si es del Estado y el Estado es rico, entonces a mí me tiene que dar mi parte de riqueza. En vez de decir, no, yo no quiero que tú me des riqueza, yo quiero que me des mi propiedad. Si esta tierra es mía completa, tabata hasta el fondo de la tierra. Y si ahí lo que hay es petróleo, ese petróleo es mío. Y si lo que hay es excremento, ese excremento del diablo es mío también. Pero eso sería ya un tema muy grande. Pero bueno. Ese es otro programa. Eso ya sería otro programa. Pero creo que con lo de Carlos Andrés Pérez esta semana ha sido... han quedado muchas cosas para la reflexión. Ojalá esas reflexiones sirvan de algo para el futuro, para que no haya tanta gente hablando pendeja por ahí. Gracias a todos por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos. Recuerden que en el canal de Neomar Hernández está la primera parte de esta conversación, El Fin de Político. Para nuestros suscriptores en Patreon están los 2 programas juntos, y por supuesto lo pueden ver desde mucho antes de su estreno. Gracias a todos por ese apoyo que nos dan en Patreon. Y les pedimos que nos acompañen mañana nuevamente en otra emisión de Fuera de Orden. Hasta entonces. Se lo repite Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Se lo repite Lara Farías, Chávez está